Tenemos que apegarnos a tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! La doctrina Monroe es una política exterior de los Estados Unidos que ha tenido un impacto profundo en la historia de América Latina y el mundo. Esta doctrina fue anunciada por el presidente James Monroe en un mensaje anual al Congreso en 1823, donde su lema principal fue América para los americanos, y establecía que los Estados Unidos no tolerarían ninguna intervención europea en los asuntos de las naciones independientes de América Latina. Dicha doctrina fue impulsada por el secretario de Estado John Quincy Adams, quien argumentó que Europa no debía recolonizar territorios en América ni interferir en las naciones independientes. La doctrina Monroe sentó las bases para el expansionismo y las conquistas territoriales de Estados Unidos en América Latina. La doctrina afirmaba que los continentes americanos no debían ser considerados como objetos de colonización futura por ninguna potencia europea, lo que llevó a Estados Unidos a asumir un papel de protector y defensor de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, esta política también fue utilizada para justificar la intervención estadounidense en los asuntos de América Latina, lo que llevó a la expansión territorial de Estados Unidos en la región. La doctrina Monroe se convirtió en una herramienta para que Estados Unidos ejerciera su influencia en la región y protegiera sus intereses económicos y políticos. Esta doctrina se vinculó con la idea del destino manifiesto, que justificaba la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste como un derecho divino. Esto llevó a la anexión de territorios como Texas en 1845 y la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 a 1848, en la que México perdió más de la mitad de su territorio. A principios del siglo XX, la doctrina Monroe fue utilizada por el presidente Theodore Roosevelt para justificar la intervención estadounidense en Panamá en 1903. Roosevelt envió barcos de guerra a Panamá para apoyar una revuelta separatista contra Colombia, lo que permitió la creación de la República de Panamá y la construcción y control del Canal de Panamá, una ruta estratégica para el comercio y el poder naval. La ocupación de Cuba por parte de los Estados Unidos fue una consecuencia directa de la doctrina Monroe, ya que tras la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos ocuparon Cuba y establecieron un gobierno militar en la isla. La ocupación estadounidense de Cuba duró desde 1898 hasta 1902, cuando se estableció la República de Cuba. Durante la ocupación, los Estados Unidos impusieron su propia constitución y sistema político en Cuba, y también establecieron una serie de tratados y acuerdos que garantizaban la influencia estadounidense en la isla. El más notable de estos tratados fue el Tratado de París, firmado en 1898, que establecía que Cuba sería una república independiente, pero bajo la influencia estadounidense. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue un conflicto armado y social que tuvo lugar en México y que fue influenciado por la doctrina Monroe debido a que se utilizó para justificar la intervención estadounidense en la Revolución Mexicana. Dicha intervención fue motivada por la necesidad de proteger los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos en la región, ya que México era un importante productor de petróleo y otros recursos naturales, y los Estados Unidos querían asegurarse de que estos recursos estuvieran bajo su control. En el caso de Chile, la CIA estadounidense y otros grupos de derecha trabajaron para derrocar al gobierno de Salvador Allende, ya que los consideraban como una amenaza para los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en la región. En 1973, un golpe de estado militar, liderado por el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de Allende, el cual murió durante el golpe, lo que generó que Pinochet estableciera una dictadura militar que duró hasta 1990. En el año 2000, la CIA admitió que había proporcionado apoyo financiero y logístico a los grupos de oposición a Allende y que había trabajado para debilitar a su gobierno. El derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 es un ejemplo claro de que la aplicación de la doctrina Monroe se utilizó para justificar la intervención estadounidense en esta región. La Escuela de las Américas fue una institución militar estadounidense que operó desde 1946 hasta el año 2000 con el objetivo de entrenar a militares y policías de América Latina en técnicas de contrainsurgencia, inteligencia y seguridad. La creación de esta escuela se enmarcó bajo la política de la doctrina Monroe y fue duramente criticada por su papel en la enseñanza de técnicas de tortura, asesinato y represión política, lo que generó que muchos de los graduados de esta escuela estuvieran involucrados en violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en sus respectivos países de origen.
La política exterior de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría estuvo marcada por la doctrina Monroe, que buscaba prevenir la expansión del comunismo en la región. Para lograr esto, Estados Unidos apoyó a varias dictaduras en América Latina. En el caso de Nicaragua, el apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Somoza se debió en gran parte a la preocupación por la expansión del comunismo en la región. La revolución sandinista, que derrocó a Somoza en 1979, fue vista como una amenaza por Estados Unidos, que temía que Nicaragua se convirtiera en un estado comunista en la región. En respuesta, Estados Unidos apoyó a los Contras, un grupo insurgente que buscaba derrocar al gobierno sandinista. Esta política de apoyo a los Contras fue parte de la estrategia de Estados Unidos para contener la expansión del comunismo en América Latina y se enmarcó bajo la política de la doctrina Monroe. En conclusión, la doctrina Monroe ha sido un pilar de la política exterior estadounidense durante 2 siglos, evolucionando desde un principio de defensa regional hasta una justificación para el intervencionismo y el expansionismo. Su aplicación ha tenido consecuencias profundas en América Latina, donde ha generado resentimiento y resistencia. En el contexto global actual, con el ascenso de China y la reconfiguración del poder mundial, la doctrina Monroe sigue siendo relevante, pero enfrenta nuevos desafíos y críticas. En última instancia, representa la lógica imperialista de Estados Unidos, que busca mantener su hegemonía en el continente americano y más allá. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.